Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Ayer estábamos en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAC, conversando sobre los grandes problemas geopolíticos y fundamentalmente el papel de la educación y la integración. Esta universidad tiene como lema la integración por el conocimiento y trabaja en función de todo lo que es América Latina y el Caribe, sobre todo con la CELAC y las organizaciones como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, el CARICOM, el Mercado Común Centroamericano, es decir, en un proyecto tipo Unión Europea. Hablamos precisamente de eso, de la importancia paradigmática de la Unión Europea. Incluso hoy escribíamos en el diario El Universal, que ustedes pueden leer, sobre el constitucionalismo internacional, que es un constitucionalismo que parte del Estado Nacional con su territorio, su población y su gobierno hacia lo que es la Unión Europea, que es una unión de 27 estados prácticamente en una sola nación completa, donde hay distintas expresiones como España, Portugal, Alemania o Turquía, que aspira precisamente a ingresar a la Unión Europea, por ahora no está, pero que tiene vocación también como otros países. Es el caso, por ejemplo, de Montenegro, de Serbia, que un día quieren ir a la Unión Europea porque le representa una unidad respetando la organización nacional, sus constituciones. Hay una especie de constitución que es el Tratado de Lisboa del 2007, donde se le dan funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, pero un gran espacio sobre socioeconómico, sociopolítico, e inclusive ahora están pensando en una defensa común. Ya tiene una diplomacia común toda la Unión Europea, lo que le permite trabajar de manera directa en los grandes problemas internacionales y ser junto a China, Rusia y Estados Unidos un factor de equilibrio y de poder. Venezuela siempre, tradicionalmente, en todos los gobiernos, ha venido impulsando la integración regional, pero no hay voluntad en América Latina de convertir aquello que Bolívar decía de una nación de repúblicas, un solo expresión política, económica y social, como fueron los Estados Unidos de Norteamérica, que se unieron varios estados para ser un país fuerte y poderoso, igual que Rusia, que es una gran federación, como lo es China, y nosotros en América Latina estamos separados y divididos. Sobre eso hablábamos en la ULAC, y se van a establecer unos conversatorios precisamente sobre estas materias permanentemente en la ULAC los miércoles en la tarde. Pero dentro de estas situaciones que hablábamos ayer en la ULAC, decíamos que en América Latina no se ponen de acuerdo ni muchas veces los propios gobiernos y los partidos que llegan al poder. Es el caso de Bolivia, donde Evo Morales, que es el líder absoluto, o era el líder absoluto, ahora su delfín, que es el actual presidente de la República, ya no quiere nada con Evo Morales, y al contrario, es más bien un juicio que lo puede llevar a la cárcel a Evo Morales, y eso divide a las fuerzas de un partido sólido y fuerte como era el partido en Bolivia del socialismo. Y en estos momentos los campesinos amenazan precisamente indígenas y campesinos que se movilizan en toda Bolivia contra el problema, sobre todo de la posible detención del expresidente Evo Morales, investigado por un presunto caso de disturbio y anunciado especialmente por el gobierno nacional, que quiere poner preso a Evo Morales y así eliminar las aspiraciones que tiene Evo Morales de volver una vez más a la presidencia. El poder muchas veces enloquece a quienes están o a quienes estuvieron y no quieren dejar de aspirar. Es el caso de Evo Morales y de otros presidentes en América Latina que quieren mantenerse en el poder eternamente, y no como Nelson Mandela, que cuando gobernó Sudáfrica apenas un periodo de 5 años y nada más, no quiso que le eligieran más, porque el poder, permanentemente en el poder, la persona se corrompe, se desorienta y el país pierde el rumbo. Por eso la importancia de la alternabilidad y la consulta democrática permanente. Veamos. Los indígenas y campesinos que se movilizan en Bolivia contra la probable detención del expresidente Evo Morales prevén radicalizar las protestas. Los manifestantes anunciaron que a partir del jueves implementarán nuevos bloqueos de vías. Las protestas mantienen aislado al departamento de Cochabamba, en el centro del país, donde Morales tiene su base política y permanece resguardado. Y ayer ya tenía que estar en mi destino, pero hoy día ya no tenemos para comer. Entonces tenemos que estar varados, así, sufriendo de agua, comida. La protesta fue convocada por el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines al exmandatario Morales, quien enfrenta un posible arresto en el marco de una investigación por el presunto abuso de una menor cuando ejercía la presidencia en 2015. Según Morales, la causa se basa en una mentira más que ya fue investigada y archivada por la justicia en 2020. Lo que me llama la atención es de que el mismo gobierno que nosotros tenemos, Luis Arce, que es nuestro presidente acá en Bolivia, quiere negociar con Evo, cuando se ha visto negociar por un delito. Los campesinos exigen que el presidente Luis Arce acuda a los puntos de bloqueo como condición para negociar. Por eso en algunos países hablan de democracia cognitiva, más allá de la participativa y representativa, donde haya, por ejemplo, parlamentarios que sean universitarios, que han estudiado, porque quienes hacen las leyes pueden tener mayor claridad cuando son bien formados, y los políticos deben tener mucho más responsabilidad. Es el caso de los pueblos indígenas
a quienes maniobran políticamente uno u otro gobierno y pierden el interés fundamental que deben tener. Por eso vimos con alegría la noticia del gobierno de Colombia que decretó que 115 pueblos indígenas van a presentarse como autoridades ambientales en los territorios indígenas precisamente a pocos días de la gran conferencia, la COP16, sobre biodiversidad. Todo está preparado en Medellín para recibir a delegados de todo el mundo, incluyendo los de Venezuela, no solamente de los gobiernos, sino de los partidos verdes, los partidos ecológicos, como el Movimiento Ecológico Venezolano y tantos otros, donde van a exponer políticas y acciones concretas, más allá de la teoría, hacia la defensa del ambiente en relación con las futuras generaciones. De los ecosistemas. Más de un centenar de pueblos indígenas colombianos actuarán como autoridades ambientales en su territorio. Así lo decretó el martes el gobierno de Gustavo Petro, a pocos días de que el país reciba la conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad. Nadie puede enseñarle a cualquier colombiano y a cualquier institución colombiana o latinoamericana cómo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza que los pueblos indígenas de Colombia y de América. Así que este decreto es indigenista, sí. Dentro de las nuevas competencias de los pueblos originarios están proteger los ecosistemas, formular reglas para administrar y conservar sus territorios, planificar presupuestos, administrar recursos relacionados con el cuidado de la naturaleza y tomar decisiones sobre el uso de la tierra, aunque no se ha definido cómo. Algunas organizaciones campesinas han criticado el decreto por no definir con claridad los límites territoriales de los pueblos indígenas y han expresado preocupación por posibles restricciones al uso de recursos esenciales como el agua. Como estuvimos diplomáticos en Corea del Sur, conocimos a muchos expresión de lo que es la literatura y la cultura, particularmente en la poesía e igualmente en la pintura. Y ahora han premiado a una de las mujeres más importantes en Corea del Sur con un premio Nobel, muy pocos premios Nobel de mujeres, y en este caso con Han Kang, escritora que ha ganado el premio Nobel de Literatura. Corea aplaude, alaba esta situación y el mundo mira hacia Oriente, donde la parte budista juega tanto en función de la vida social y las mujeres ahora están tomando responsabilidades de alto nivel. Hubo una presidenta ya en Corea del Sur elegida por el pueblo, a diferencia de Corea del Norte, donde no hay democracia ni elecciones y no hay esa situación de selección de candidatos. Por ahora, el Premio Nobel de la Literatura, como esta señora Han Kang, es una muestra del desarrollo de la cultura económico y política, pero también espiritual de Corea del Sur. Por eso hacemos una reflexión sobre este tema y, como siempre, posteriormente las entrevistas sobre el tema internacional y la política mundial. Tenemos que comentar hoy que se le dio por primera vez a una surcoreana, la señora Hwan Kang, por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. La señora Kang en Corea del Sur se convierte así en la parte de las pocas mujeres que han recibido el Premio Nobel de Literatura, pues de los 116 premios entregados solo se ha reconocido a 18 mujeres, contando la escritora surcoreana. La señora Kang nació en Gyeongganju, Corea del Sur, en 1970. Trabajó como profesora en el Departamento de Escritura Creativa del Instituto de Arte de Seúl. Además del Premio Nobel de Literatura, ha ganado premios como el Man Booker International en el 2016 y el Manje de Literatura de Corea en el 2014 o el premio en Italia Malaparte de 2017. La ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024 destaca porque su obra profundiza en el impacto que tiene el contexto social en las relaciones físicas y emocionales de los seres humanos. Ella también ha escrito libros como La Vegetariana en el 2007, La Clase de Griego en el 2011, Actos Humanos en el 2014, Blanco 2016, Decir adiós es imposible en el 2021. La Vegetariana, que es el libro más importante, es la historia de una metamorfosis radical y un acto de resistencia contra la violencia y la intolerancia humana. Estos libros están disponibles y es importante leer sobre todo las dos obras fundamentales de ella, como hemos llamado La Clase de Griego, un libro extraordinario que pueden encontrar en las librerías de Caracas, y también La Vegetariana, que es el libro fundamental del Premio Nobel de Literatura Femenina, una de las mujeres más importantes hoy en Corea del Sur. Con respecto a Corea del Sur, conocida como Corea, es un país de Asia Oriental ubicado en la parte sur de la península de Corea. Limita al norte con la República Democrática Popular de Corea, Corea del Norte o Norcorea. Venezuela tiene relaciones con las dos Coreas, pero una relación económica profunda con Corea del Sur. Antes formaban la península hasta 1945, cuando una guerra dividió a Corea del Norte con el mundo comunista, Rusia y China, y el sur apoyado por Occidente, especialmente por Estados Unidos. Al este se encuentra el Mar del Japón o el Mar del Este,
Al sur el estrecho de Corea que lo separa de Japón y al oeste el Mar Amarillo. Su territorio comprende la mitad de una de las penínsulas de Corea, englobando unas 3.000 islas que rodean, entre las cuales destacan Jeju, Ulanata y Dokado. Aproximadamente la mitad de la población del país vive en la capital, Seúl, en una zona metropolitana que es una de las dos Coreas. Corea es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. El gobierno se define como una democracia representativa. Con muchas democracias en el país se presenta la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo. Las ramas ejecutiva y legislativa operan principalmente a nivel nacional, aunque varios ministerios en el Poder Ejecutivo también realizan funciones locales. El sur mantiene relaciones diplomáticas con aproximadamente 170 países. También forma parte de la Organización de las Naciones Unidas desde 1991, cuando se convirtió en un Estado miembro del mismo tiempo que Corea del Norte, y el 1 de mayo del 2007 el anterior ministro de Asuntos Exteriores, Ban Ki-moon, asumió el cargo de secretario general de la ONU. El país también ha desarrollado vínculos con las Asociaciones de Naciones del Sureste Asiático como miembro observador del grupo ANSA +3 y en la Cumbre de Asia Oriental. Desde mayo del 2007, Corea del Sur y la Unión Europea han estado negociando un acuerdo de libre comercio y Corea tiene relación con todos los países de América Latina y el Caribe, una gran embajada en Caracas y Venezuela tiene su embajada en Seúl. Déjalo ahí en la academia, no importa. Porque sería el de la cabeza.